Perfecto. Ahora estamos, Andrés. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas y todos quienes nos siguen tanto en Zoom como a través de las redes sociales. Eh, Quizás si podemos retirar el afiche, eso, gracias. Un saludo cordial, tanto en Zoom como en redes sociales, se está transmitiendo a través de las páginas de las asociaciones de estudiantes, tanto de la Universidad Católica del Ecuador como de la Universidad San Francisco de Quito. Una felicitación a los estudiantes y las estudiantes también por la organización de este evento. Es una iniciativa que sale justamente desde quienes están estudiando en este momento la economía y preocupados evidentemente por el futuro que tiene el país por las repercusiones de la pandemia. Mencionar también que desde el Instituto de Investigaciones Económicas hemos estado realizando una serie de seminarios sobre los efectos económicos del COVID-19 y conjuntamente con otras universidades, también San Francisco, la UDLA, la Universidad Central, la ESPOL, considero que estamos realizando una serie de aportes, tanto de análisis, de diagnóstico como de alternativas. La misión de la universidad es esa, buscar la verdad y promover la dignidad humana, y en ese sentido, en este momento el país, la región, la humanidad, me atrevo a decirlo, requiere de debates profundos basados en evidencia para encontrar alternativas. Y agradecer a los panelistas que nos acompañan, también a Pablo Lucio que nos acompaña como moderador, Janet, Andrés, Mateo, a Axel, María Caridad también como panelista, nos acompañan Andrea, Nicky, Gabriela también en este espacio virtual, ¿verdad? Simplemente señalar que la preocupación de lo económico y de lo macroeconómico sin duda se da en cuanto a la capacidad que tenemos como sociedad de garantizar el bienestar de las personas. Creo que es importante en las decisiones económicas ponerle una prioridad clara en cuanto al bienestar de la gente. Señalar que las estimaciones del propio Banco Central del Ecuador nos hablan de una crisis que puede llegar al orden de una reducción del 9% del Producto Interno Bruto. Y eso, para ubicarlo en términos de la memoria reciente, es 2 veces la crisis de 1999. Y entonces necesitamos una capacidad de reacción frente a algo de esas dimensiones. Se habla de una necesidad de financiamiento de 12.000 millones de dólares y eso es 4 veces lo que fue el costeo de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas después del terremoto del 2016. Los datos que salieron este fin de semana del INEC dan cuenta de que el desempleo subió al 13,3% y que se perdió el 59% de los empleos adecuados. Y estimaciones que se han hecho, tanto en la universidad como en Naciones Unidas para el Ecuador, nos hablan de un aumento de la pobreza para fin de año de al menos 5 puntos porcentuales. Eso en términos de personas es llegar a más de 5 millones de personas viviendo con menos de $2.65 al día. Y entonces viene una preocupación por el bienestar. Bienestar que evidentemente requiere también unos equilibrios macroeconómicos a diferente nivel, y sobre eso creo que no podemos tener mejor panel para la discusión. Pues con esa breve introducción y en esa búsqueda de alternativas para desde la economía encontrar justamente soluciones al bienestar de los y las ecuatorianas, les doy nuevamente la bienvenida, le doy la palabra a Axel para empezar entonces ya con el programa como está previsto. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Pues justamente uniéndome a las palabras de Andrés, pues esta es una iniciativa que pues se necesita, ¿no? En el sentido de que pues estos webinars invitan al pensamiento crítico y también pues son necesarios dada la coyuntura. También comentarles a los panelistas y a los invitados pues que estamos en formato webinar, por lo tanto, tanto en pantalla como en audio vamos a tener a los panelistas. Sin embargo, en la sección inferior, pues preguntas y respuestas o Q y A, ustedes pueden realizar sus preguntas para que al final, conforme el tiempo lo permita, pues las puedan responder los panelistas. Además, contamos con un formato, pues nuestro moderador es Pablo Lucio Paredes, quien pues brindará unas preguntas motivadoras para que pues los panelistas las respondan. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Andrea, quien es miembro del Club de Panchonomist, para que nos pueda por favor ayudar con una pequeña introducción de nuestros panelistas, a quien les agradecemos desde la Asociación Escuela de Economía, desde la Facultad de Economía, de la PUCE y también desde el Club de Panchonomist. Muchas gracias, Axel, y una vez muchas gracias a los panelistas por acompañarnos en este evento. Me gustaría presentar a las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a María Caridad Ortiz.
Ella es coordinadora del área de investigación y evaluación del Grupo Faro. Es economista de la PUCE y tiene un máster en economía por la Texas A&M University. Ha desempeñado cargos como directora de gestión de políticas públicas en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, como investigadora en Multiplica, CORDES, Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, y en TNK Economics. Además, ha sido docente universitaria y autora de artículos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por acompañarnos, María Caridad. También contamos con la presencia de Mateo Villalba, que es docente de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es economista por la misma institución y máster en economía por la Flaxo, donde también ha cursado el programa de doctorado en economía del desarrollo. Ha desempeñado cargos como subsecretario de Política Económica, subsecretario de Inversión Pública, viceministro de Economía encargado, viceministro de Planificación encargado, intendente de Información Técnica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y gerente general del Banco Central del Ecuador. También podemos contar con Janet Sánchez Zurita, que es la directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ella es economista por la Universidad Católica, máster en economía en la Flaxo y doctora en políticas públicas y transformaciones sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desempeñado cargos como ministra de Inclusión Económica y Social, ministra de Coordinación de Desarrollo Social, ministra de Coordinación de Política Económica del Gobierno de Ecuador. Fue presidenta del Foro de Ministros de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales de la UNESCO, presidenta del Consejo de Desarrollo Social de la UNASUR y ha sido profesora en la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia de Andrés Arauz, que es un experto en política pública que pertenece al Observatorio de la Dolarización. Obtuvo su licenciatura en Economía y Matemáticas en la Universidad de Michigan, su maestría en Economía del Desarrollo de la Flaxo y un doctorado en Economía de la UNAM. Ha desempeñado cargos como director ejecutivo del Banco del Sur, director de Servicio Nacional de Contratación Pública, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, director del Banco Central, viceministro de Inversión Pública de las EMPLADES. Y como moderador, como lo dijo Axel, tenemos a Pablo Lucio Paredes, que es el director del Instituto de Economía de la USFQ y docente en la misma institución. Es doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Católica, la ESPOL, la IDE y actualmente en la San Francisco. Fue asambleísta constituyente. Además, es el socio fundador de la revista Ecos de Economía y creador de programas de televisión como Usted y su Dinero y Economía para Todos. Es columnista del diario El Universo y autor de varios libros sobre la economía ecuatoriana. Una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento y esperamos que sea de mucha ayuda y muy interesante para todas las personas que nos están viendo. Perfecto, con esto pues le damos la bienvenida a todas y todos una vez más y pues le damos la palabra a Pablo Lucio Paredes, quien va a ser el moderador de este evento. Bien, muy buenas tardes, un gusto estar con todos, un saludo a nombre de la Universidad San Francisco y de la Universidad Católica. Este evento está dirigido a mucha gente ampliamente, pero sobre todo a estudiantes universitarios, y por eso el método que queremos hacer es un método sencillo que permita de manera ordenada ir a los estudiantes, a quien nos escucha, entendiendo la problemática desde hoy hacia el futuro, y entenderla en el Ecuador y entenderla en el mundo y en América Latina. Entonces, básicamente, como tenemos hasta las 6:10, que esperamos en ese momento tomar algunas preguntas del público que nos irán enviando para estar terminando alrededor de las 6:25, como está previsto, nos quedan unos 55 minutos y haciendo aritmética básica, eso quiere decir que les voy a plantear 4 temas, uno tras otro, obviamente, y para que se completen los 55 minutos, quiere decir que cada uno en cada tema
tiene entre 3 y 4 minutos máximo para contestar. Así que les agradecería, piensen en quien les está escuchando para ser lo más completos pero didácticos para la gente. Entonces, como digo, van a ser 4 temas empezando hoy y terminando en el futuro. Así que vamos a ir, si les parece, con el primer tema, que es ayudar a la gente a entender qué es esto. Olvidémonos por ahora del Ecuador en esta primera pregunta, este primer tema. Olvidémonos del Ecuador y pensemos en la pandemia, en el mundo, en América Latina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha pasado lo que pasa? ¿Qué pasa en la pandemia, el mundo y América Latina? Y como les digo, por favor, ayúdenme a que seamos todos disciplinados, no tomemos más allá de 3, 4 minutos y vamos a empezar pues esta primera pregunta con Janet. Así que Janet, por favor. Janet Tu está... micrófono, por favor. Ay, disculpen, la tecnología siempre todavía tengo mis resistencias. Sí, bueno, gracias por la invitación y directo al punto. Bueno, lo primero que hay que entender es en qué momento llegamos a la pandemia, ¿no? La economía mundial y regional también no se logró recuperar luego de la crisis financiera provocada entre 2008 y 2009. El comercio venía reduciendo su crecimiento, su dinámica, las economías estaban ralentizadas y observemos el Ecuador, ¿no? También estaba en condiciones antes de la pandemia ya preocupantes incluso en condiciones de crecimiento para el caso ecuatoriano. Pero en realidad todo el mundo y la región también nunca se recuperó bien de la crisis del 2008-2009, primer punto. Segundo, cuando nos golpea la pandemia, en este momento, digamos, América Latina y ahora en la coyuntura, se transformó en el epicentro, ¿no es cierto?, a nivel mundial de la pandemia. Entonces nosotros en el momento estamos atravesando la crisis más seria, ¿no es cierto?, que hemos vivido, como bien comentaba Andrés al comienzo, en todo el siglo. Se supone que este grado de contracción, tanto mundial como regional, es más profunda incluso, dicen, que la Segunda Guerra Mundial y la crisis y la depresión de los 30. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. El decrecimiento de la economía es de alrededor de 5.3%. De acuerdo a las proyecciones de CEPAL, la región cae el 9.1% y Ecuador muy cerca al promedio regional. El desempleo crece por primera vez en mucho tiempo, en más de una década, al 13.4% y Ecuador nuevamente muy cerca, ¿no? Alrededor un poco más del 13% también de desempleo abierto, lo cual para nuestras economías es dramático porque sabemos que tenemos un gran sector informal. Entonces, decir desempleo abierto es que ya ni siquiera el sector informal puede conseguir un empleo. Entonces, aunque sea inadecuado, estamos en unas condiciones, por tanto, bastante duras. El comercio exterior cae, según la proyección de CEPAL de la semana anterior, se proyecta una caída del 23%. Imagínense la caída en el 2020. Esto es durísimo. Y esto es una caída no solamente de las exportaciones, que caen muy fuerte. En el caso del Ecuador me parece que es alrededor del 15% y la región menos 17 hasta junio, pero también decrecen las importaciones y todavía con mayor profundidad decrecen alrededor del 25%. Lo cual, como sabemos los economistas, esto implica, o esto es una señal o va junto, ¿no es cierto?, con la grave contracción económica que tenemos. Esto tiene un correlato en términos sociales. Hemos perdido una década en el PIB per cápita
y hemos perdido alrededor de 14 años en las condiciones de vida, sobre todo los niveles de pobreza. Estamos con niveles de pobreza que no teníamos hace 14 años, ¿no? Entonces, la recuperación que en el caso de América Latina, cuando fue la crisis en los 90, ¿no? que se perdió tanto y se habló de la década perdida, nos tomó 25 años para recuperarnos, para recuperar los niveles que teníamos luego de esa década muy, muy dura. Entonces, ahora hemos perdido una década, como digo, en PIB per cápita y 14 años en los niveles de pobreza, pues nos va a costar mucho recuperarnos. Entonces, creo que esto es una parte importante. Otro elemento, tal vez para finalizar y dar la cabida al resto, es que nuestros principales mercados, principalmente Estados Unidos, cae más del 6%, la Unión Europea cae 5.7%, China apenas crece 1%, y a nivel intrarregional también decrece, la demanda de nuestros productos. Entonces, estamos en condiciones difíciles, más sufren los países que más dependencia tienen de pocos productos, es decir, menos diversificados. Entonces, hay presiones tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta que hacen de esta crisis muy atípica, porque normalmente son shocks que vienen ¿no? a la oferta o a la demanda, pero aquí tenemos un juego de shocks de oferta y demanda, es decir, que tenemos que agudizar para los estudiantes de economía y para los estudiosos de la economía y los hacedores de política pública, tenemos que agudizar, ¿no es cierto?, y ser muy creativos en las políticas que, como digo, no deberán ser solo de demanda, sino también de oferta. Muchas gracias. Gracias, Janet. Andrés Arauz. Bueno, yo quisiera saludar a todos y todas, nuevamente un saludo y un agradecimiento a la invitación. Bueno, yo quisiera comentar desde una dimensión monetaria lo que ya acertadamente ha descrito Janet, a quien también aprovecho para saludar. Pero básicamente yo quisiera comentar un poco cuál ha sido la reacción a nivel planetario desde la perspectiva monetaria. Hemos tenido la evidencia clara de un prestamista de última instancia a nivel global, en donde si bien la crisis de la epidemia, como hemos visto, es de carácter global, de carácter planetario, las respuestas del sistema internacional son absolutamente insuficientes, ¿no? Tenemos unos esfuerzos nacionales en donde los países del sur tal vez quieren impulsar alguna acción, pero es totalmente insuficiente. Los países del norte, especialmente Estados Unidos, que busca a través de una emisión extraordinaria de cerca de 6 trillion, lo que sería en español 6 billones de dólares en cuestión de semanas, para aplacar los efectos de la parálisis económica, incluyendo además un enorme financiamiento del Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, lo que recupera el valor de las bolsas a nivel mundial, pero además el Banco Central de Estados Unidos termina ejerciendo de prestamista de última instancia a nivel planetario al ofrecer líneas swap, en algunos casos ilimitadas para los estudiantes. Es como que abrieron una cuenta corriente ilimitada para los bancos centrales de Europa, Japón, Suiza, Reino Unido y Canadá, y para el resto del mundo pues no hay ese acceso directo. Algunos otros países obtuvieron una línea swap acotada de 30 a 60 mil millones de dólares, entre ellos México y Brasil. No sé si se llegó a concretar el caso de Perú, sería bueno si alguien tiene ese dato, pero demuestra que la Reserva Federal termina siendo el banco central del mundo y en la escala de este tipo de cifras. Mientras que para el resto del planeta, para todos los países de África, para la gran mayoría de países del Caribe y de América Latina continental, para la gran mayoría de países de Asia y de Europa del Este, les dicen, bueno, para ustedes si quieren vayan a pedir plata al FMI.
Y en el FMI tenemos básicamente dos respuestas. Una respuesta que es la del instrumento de financiamiento rápido, que es un instrumento, sí, efectivamente rápido, lo digo entre comillas, porque igual se demora un par de meses el análisis, pero el monto es extremadamente pequeño. En el caso del Ecuador, ante necesidades, como dijo mi tocayo Andrés Mideros, más de 12.000 millones de necesidades, y el monto de financiamiento rápido del FMI fue de 600 y pico millones de dólares. Como vemos, es un monto pequeñísimo, ¿no? Del 5% de las necesidades. Y por otro lado, tenemos lo que sería el segundo nivel de respuesta del Fondo Monetario, en donde a los países, una vez que recibieron el financiamiento rápido, les dicen, bueno, si quieres más, no es que tienes línea swap indefinida, ilimitada, infinita con la Reserva Federal, no. Si quieres más, ahora sí venga a someterse a un programa convencional del FMI, sea un Extended Facility, ¿no es cierto? O sea, un Standby Agreement. Con lo cual vemos nuevamente como en el sistema internacional, los que ya son los países más ricos, los que ya están en la jerarquía monetaria más arriba, además tienen este acceso ilimitado a la Reserva Federal, mientras que los países que ya son los más pobres, los que tienen más retos en términos de desarrollo, además están sometidos a más condicionalidades del FMI. Entonces vemos una nueva característica de esta pandemia que refleja la desigualdad estructural del sistema monetario internacional, y es que no tenemos un prestamista de última instancia multilateral, sino unilateral, que decide bajo criterios geopolíticos e incluso podríamos llamarlos coloniales, y el resto del mundo someterse a la institucionalidad convencional utilizada y diseñada para crisis en países específicos y no para shocks externos de carácter planetario. Hay una declaración, y con esto concluyo, de Kristalina Georgieva al inicio de la crisis de la pandemia en Europa, en donde ella dice, miren, en toda la historia del FMI, la mayor cantidad de créditos que ha tenido el Fondo Monetario Internacional simultáneamente han sido 5 simultáneamente. Y ahora hemos recibido solicitudes por más de 100 países simultáneamente. Entonces, la institucionalidad que estaba construida, que era para resolver crisis puntuales de cada uno de los países, no está adecuada para resolver una crisis que es de carácter planetario. Con eso quedaría mi primer aporte. Muchas gracias, Andrés. María Caridad, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué está pasando en la región y en el mundo? ¿No es cierto? Y a mí me parece que es muy interesante desde el punto de vista de estudiante, porque aquí todos estamos siendo estudiantes a esta nueva situación que nos estamos enfrentando. Y es que a pesar de que la región está acostumbrada, diría yo, a tener shocks de diversa índole, ¿no es cierto? Shocks de tipo de catástrofe natural, terremotos, muchos países de la región tienen temblores y terremotos seguidos, todos estamos acostumbrados a tener protestas sociales, inestabilidad política. Lo interesante de esta vez es, y lo penoso tal vez, es que todos estamos teniendo el mismo shock al mismo tiempo, tal vez con unos pocos meses de diferencia, pero todos estamos sufriendo el mismo golpe, esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Y lo que digo, lo interesante como estudiantes es ver cómo le va a cada país actualmente y cómo le va a ir en el futuro, porque a pesar de que todos estamos con esta enfermedad en las puertas de las casas, cada país tiene unas diferencias, y a pesar de que todos estamos en la misma región, ¿no es cierto? Cada país tiene diferencias que va a hacer que cada país ya esté ahorita con una situación diferente y además esté preparado o le vaya mejor o peor en el futuro. Entonces, como digo, como para aprender de esto es muy interesante analizar las diferencias, por ejemplo, en los sistemas de salud de cada uno de los países, ¿no es cierto? Cómo está estructurado el sistema de salud, el acceso real que tiene la población a los servicios de salud, la cantidad de camas por habitante, la cantidad de servicios
unidades de cuidados intensivos. Eso marca una diferencia en la respuesta que cada uno de los países ha tenido ante esta crisis. Otro también es la capacidad fiscal, ¿no es cierto? La cantidad de recursos que ha tenido uno u otro país, los recursos acumulados para poder hacer o implementar políticas contracíclicas, y eso no solo a nivel país, sino también a nivel de ciudadanos, o sea, bajándole el país al nivel familiar, cuánta capacidad de ahorro tienen las familias en cada uno de los países para enfrentar unos meses, ojalá cortos y no muy largos, de desempleo. Otro de los factores, como dijo bueno Janet, el comercio es un factor muy, muy importante en determinar el impacto que está teniendo esta crisis a cada uno de los países. La estimación es de que el comercio caiga en 23%, pero obviamente cada uno de los países tiene una diferente estructura de productos que se exportan. Obviamente todos los países a nivel mundial están bajando su demanda y eso está afectando mucho a todas las exportaciones de la región, pero hay países que se enfocan más en productos agrícolas, otros productos que le dan un poco de mayor valor agregado a sus exportaciones, y eso también va a determinar la situación, como digo, actual y futura. Otra cosa súper importante para la región, me parece a mí, que es el turismo, ¿no es cierto? Muchos países de la región dependen en gran medida, su ingreso de divisas depende de la afluencia de turismo, y me parece que la última estimación de la Organización Mundial de Turismo es que en este año la llegada de turistas internacionales caiga más o menos de un 60%, y eso no se ve que se va a retomar en el corto plazo. Y por último también, yéndome un poco más alejado de la economía, ¿no es cierto? Creo yo que la diferencia entre estos países, como decía, a pesar de que estamos todos enfrentando el mismo shock, es también de un poco de la estructura de la sociedad, de los valores que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Lamentablemente este país muchas veces las noticias de la pandemia han bajado a segundo plano por la cantidad de escándalos de corrupción. Entonces también permite esta pandemia estudiar este tipo de aspectos de cada una de las sociedades, como digo, los valores, la capacidad de solidaridad que se tiene, la capacidad de transparencia también. Yo también justo tuve una conversación con la presidenta de CARE y me decía que, así como Andrés decía de los pedidos de recursos, ella me decía que ellos están acostumbrados a enfrentar más o menos unas 12 crisis al mismo tiempo, pero ahorita, claro, es una situación que se desborda, ¿no es cierto? Entonces, también la capacidad de cada país de poder brindar esa ayuda humanitaria. Entonces, como digo, esta es una situación que como estudiante nos va a permitir aprender mucho y esperamos todos sacar buenas lecciones para que en el futuro podamos enfrentar mejor estos shocks. Gracias, María Caridad, y gracias por esta expresión de que efectivamente todos estamos de estudiantes en este proceso local y mundial. Mateo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero quisiera agradecer a los estudiantes de la Universidad San Francisco y de la Pontificia Universidad Católica por organizar este espacio, que creo que nos da una oportunidad interesante de compartir con todos ¿no es cierto? estos análisis, estas ideas que creo que se van a volver muy importantes para enfrentar los grandes desafíos que vamos a tener en el tiempo inmediato, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de mis compañeros panelistas ya han expuesto bastante bien este problema. Yo tal vez daría algunas particularidades del caso de Ecuador, ¿no? Ecuador es un país que ya venía con ciertos problemas de desempeño económico antes del golpe del COVID-19. Es decir, si uno analiza ya los años anteriores, ¿no es cierto? Ecuador es un país, por sus características, es una economía pequeña, abierta, es altamente vulnerable a choques externos. Y en este caso vino un choque de unas dimensiones que, como bueno, ya han señalado Andrés al inicio y el resto de panelistas, es de unas dimensiones bastante significativas. Y eso hace que estemos esperando una contracción del PIB anual que va a acercarse al 9%, al mismo tiempo que tenemos un sector fiscal que ha venido arrastrando un déficit que se ha vuelto crónico,
y que vemos que en este año podría alcanzar entre los 7.000 y 8.000 millones, algo muy difícil de enfrentar, unas necesidades de financiamiento para solventar las necesidades del presupuesto del Estado, que no solo son un problema en el año 2020, sino que será un problema en el 21 y en el 22, porque van oscilando entre 8.000 y 10.000 millones cada año, algo que va a ser imposible sostener y que obviamente va a obligar a tomar medidas. Y por otro lado, un panorama de un sector externo muy amenazado, porque el principal producto de exportación del Ecuador y que tiene un gran peso en el sector externo, que es el petróleo, se ha desplomado en cuanto a precios, su recuperación es lenta y no se espera que retorne a altos precios a los que estuvimos acostumbrados durante algunos pocos años. Y por otro lado también, obviamente, hay una caída en la demanda de otros commodities que son exportaciones muy importantes de Ecuador, como los bananos, como el camarón y demás. Y esto hace que el panorama del sector externo tampoco sea muy bueno. Entonces, tenemos una economía real con problemas, tenemos un sector fiscal duramente golpeado y con un déficit crónico que tiene muchas dificultades para salir, y un sector externo que no nos ofrece un panorama muy favorable. Y ante esto ha venido construyéndose en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Ya hay muchos indicadores, hay mucha información que nos permite al menos explorar si estamos entrando en lo que se conoce en la literatura económica como una trampa deflacionaria o recesiva. Y básicamente este es un círculo vicioso que se autorrefuerza. Es decir, estos choques grandes que hemos tenido y con las particularidades especiales del COVID-19 por el confinamiento, ¿no es cierto? Lo cual hace que la economía frene, el consumo caiga. Esta caída del consumo ha llevado a que haya una pérdida en ventas por parte de las empresas ven un panorama muy angustioso, se degeneran sus expectativas, eso hace que reduzcan y difieran sus inversiones, que reduzcan sus capacidades operativas y despidan gentes al haber despidos, que además se suman a los despidos que ya ha habido por el problema fiscal en el sector público. Haya mucho más gente con menos ingresos y esto contrae más la demanda agregada. Al contraerse más la demanda agregada, la oferta vuelve a ser incentivada a contraerse y poco a poco vemos un deterioro del consumo de los hogares, del consumo del gobierno, de la inversión, que van socavando todavía más el crecimiento del Producto Interno Bruto, y pronto empieza a aparecer la deflación, de la cual ya tenemos algunos episodios registrados, ¿no es cierto?, en Ecuador desde años anteriores, y que ahora en el año 2020 viene a presentarse ya en estos meses, y en lo que va del año ya tenemos una deflación acumulada de 0,23%, todavía muy bajita, pero ya que indica, ¿no es cierto?, la dirección a la que estamos entrando. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tenemos un panorama de desempleo tremendo con las últimas cifras que tenemos del INEC, donde el desempleo salta del 3,8 en diciembre de 2009 al 13,8, da un salto astronómico ahí, y el empleo adecuado cae de un 39% a un 16%. Entonces, el panorama del sector laboral es realmente desolador. Y básicamente eso nos da ya alguna información, nos indica un poco cuál es la dirección de la economía ecuatoriana, que sigue entrando en esta trampa deflacionaria donde cae el consumo, caen las ventas, caen los ingresos para las empresas, se despide gente, caen todavía más los ingresos de los hogares, cae todavía más el consumo y se autorrefuerza un equilibrio de bajo desempeño donde tenemos bajo crecimiento, registros deflacionarios y un grave escenario de desempleo. Y tal vez lo que hay que pensar claramente es que cuando uno estudia en los libros de texto estos escenarios de trampa deflacionaria y recesiva, sabe que las economías por sí solas no se recuperan de estos golpes. Es decir, esto necesita de coordinación, esto necesita de políticas. Y lamentablemente lo que hemos visto en Ecuador en el último tiempo es que esa capacidad de hacer política, bueno, ya muchos de los panelistas han comentado, a nivel mundial está superada. Y en el caso de Ecuador todavía es más dramático, ¿no? Porque los grados de libertad de la política económica, por las características propias de Ecuador, son bastante limitados, con problemas en el sector fiscal, con alta vulnerabilidad y dependencia en el sector externo, y además también una serie de broncas típicas del Ecuador, como son estas pugnas políticas y distributivas,
lleva a que caigamos en una inmovilidad que es muy peligrosa ante esta trampa deflacionaria y recesiva, porque si no se logra coordinar una intervención entre el Estado, los principales actores de la economía, básicamente lo que va a haber es un agravamiento de este círculo vicioso de la trampa deflacionaria y recesiva que nos va a llevar a cada vez tener peores resultados económicos, y creo que es algo que todos deseamos evitar, y para eso es necesario sentarse sobre la mesa, poner todos los instrumentos disponibles de política económica y ponerse a discutir cuáles se pueden usar y de qué manera para tratar de alcanzar los objetivos deseados, que es romper esta espiral deflacionario y recesivo en el que Ecuador está entrando y que es muy peligroso para la economía. Gracias, Mateo. Quiero recordar a las 86 personas que están participando en el seminario. Habrá otros, obviamente, vía otras redes, pero las 86 personas que a través de la sección preguntas y respuestas pueden enviar sus inquietudes para procesar algunas de esas al final del seminario. Vamos a la segunda y tercera pregunta. Voy a dejar de lado, agrupado más bien en dos más. Quisiera que pensemos el Ecuador del futuro, pero les voy a pedir un ejercicio que es tratar de mentalmente cortar un poquito el año 2020 y 2021 y luego el futuro más adelante, para no tratar de hablar de todo y pensar que todo se puede hacer a la vez. Entonces, pedirles que en esta segunda fase pensemos qué es lo que se puede hacer en el Ecuador, digamos, en 2020, 2021. ¿No? Luego hay otros temas de más largo plazo, pero pensemos 2020, 2021 y pidiéndoles a todos que en lugar de hacer 5 o 6 minutos, traten de centrarse más bien alrededor de los 4 minutos. ¿Sí? Así que por favor pensemos el Ecuador, qué podemos hacer 2020, 2021 y vamos a empezar con María Caridad, por favor. Gracias. Bueno, yo creo, tal vez aquí algunos van a estar en desacuerdo, pero me parece a mí que los esfuerzos que se están haciendo un poco por poner las finanzas públicas en orden, estoy de acuerdo con estos esfuerzos que se están realizando. Yo creo que es muy importante que para en este año se sienten las bases, en este y en el próximo año se sienten las bases para que haya reglas fiscales, para que se implemente un fondo de estabilización que permita que se pueda ahorrar recursos fiscales cuando obviamente el precio del petróleo así lo permita, que como decía Mateo, también es improbable, ¿no es cierto?, que en el corto plazo el precio del petróleo suba, pero me parece a mí que sí es necesario tener estos mecanismos que permitirían implementar políticas contracíclicas en épocas en las que como ahora hay escasez de recursos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, a mí me parece esto muy positivo, digamos, que se haya aprobado estas reformas a la ley fiscal, y yo esperaría que el próximo gobierno continúe con estos esfuerzos, ¿no es cierto? Y no pase como muchas veces pasa en el Ecuador, que es todo borra y va de nuevo, sino que más bien se construya sobre las cosas positivas que, digamos que con la experiencia y con la historia ya hemos aprendido. Por otro lado, yo creo que justamente el tema de las elecciones viene a ser muy relevante en el Ecuador, y creo que en ese sentido son importantes estos espacios, ¿no es cierto?, en el que se presentan conversaciones técnicas y que permiten que todos conversemos y nos enteremos un poco, dejando de lado las cuestiones ideológicas, porque necesitamos realmente un debate de alta calidad en esta campaña electoral, ¿no es cierto?, para que tratemos de tener el mejor presidente que se pueda el próximo año, aunque está un poco complicado, pero me parece que todos desde nuestras posiciones deberíamos hacer un esfuerzo por, como digo, abrir el debate, entender cuál es el futuro que queremos para el Ecuador, y como decía yo también, mezclando en este debate cosas no solo de medidas económicas o política monetaria o política fiscal, sino también de estos otros aspectos que le han afectado mucho al Ecuador, como son los temas de corrupción,
también hacer un análisis de cómo está el sistema de salud y mejorar en ese sentido. Y otra de las cosas que creo que podemos hacer en este corto plazo es trabajar en la solidaridad, ¿no es cierto? A mí me asombró, yo entiendo que todos estamos golpeados, pero cuando se lanzó la propuesta de ley de contribución, es como que cada sector de la sociedad ecuatoriana protestaba por su afectación directa, ¿no es cierto? Entonces, como yo decía, es un momento en el que no solo todo el Ecuador, sino toda la región y todo el mundo está siendo golpeada por este choque y todos, en la medida de lo posible, debemos contribuir. Y yo me refiero a contribuir no solo a ayudar con recursos, digamos, gastando, dando ayudas humanitarias, sino también cumpliendo con lo que uno tiene que hacer. Entonces, a mí me parece que eso ha faltado un poco en el debate y es que todos debemos, como digo, cumplir con lo que podemos. Entonces, cierto es que hubo las medidas de que de no pagar el arriendo si es que no se podía o no cancelar las cuentas de servicios básicos, pero creo yo que todos como ecuatorianos, si estamos en la capacidad de hacer eso, justamente para que pensando en el resto, uno debe cumplir con sus obligaciones, debe pagar el salario que puede pagar a los que están directamente relacionados con uno, debe pagar las cuotas de crédito o de tarjetas de crédito y eso va a ayudar a que la economía se siga moviendo, porque si todos nos ponemos en una posición de a mí no me toquen, yo me aprovecho de todas las medidas aunque no las necesito, yo no estoy dispuesta a ceder mi metro cuadrado, no creo que el Ecuador tenga, digamos, un futuro muy prometedor. Gracias. Muchas gracias, María Caridad. Mateo. Estás Estás en ahí, mute, Mateo. Ahí estás. Perdón, creo que estaba con el micrófono apagado. Bueno, como les decía, muchas gracias. Es una pregunta bastante difícil y bueno, a mí se me viene a la mente un montón de temas. Empezando porque para pensar en esos años tenemos que abordar la coyuntura, pero como la idea de la pregunta no era esa, yo haría una introducción muy simple a la coyuntura. Durante el tiempo de recesión no es el momento para ahorrar. O sea, eso yo discreparía un poco con lo que dice María Caridad, pero en cambio coincidiría con ella en decir que sí necesitamos tener políticas contracíclicas. Entonces, poner todos los instrumentos de política económica y todos los recursos y todos los canales que tenemos para tratar de hacer eso en este momento es muy importante y eso requiere coordinación y requiere tener una propuesta y construir acuerdos mínimos que en el panorama que vivimos actualmente en Ecuador y sobre todo desde la política más que desde la economía se ve muy difícil. Por eso yo pienso que el desafío para los próximos años, para 2020, 21, 22, 23, va a ser sobre todo superar el tribalismo. Es decir, nosotros vemos un país que se ha vuelto tremendamente tribal. Hay tribus que defienden a su grupo, ¿no es cierto? Y cada uno milita en las ideas que defiende su grupo a muerte. Y si alguien osa discrepar dentro de ese grupo con las ideas que se defienden en ese grupo, pues es declarado traidor y excluido. Y esto no es una novedad para los seres humanos, es un comportamiento tribalista que se desarrolló por la propia evolución de la especie durante millones de años, ¿sí? Pero es un tema que con la razón y la racionalidad y enfrentados a una crisis tan grande y con una enorme necesidad de coordinación entre la sociedad ecuatoriana tenemos que aprender a superar. Entonces yo pienso que este 2021, 2022 van a ser tiempos en que la sociedad ecuatoriana va a estar enfrentada al desafío de saber si puede o no superar su tribalismo. Porque si no, lo que tendremos es una tribu que se impone a la otra. Ahí te perdimos, Mateo. Creo que te perdimos. Sí, justamente. ¿O solo le perdí yo o le perdimos todos? No, todos. Toda la tribu. Sí. Bueno, hasta recuperarle a Mateo. ¿Qué tal si vamos contigo, Andrés? Claro, con gusto. Esperemos que Mateo pueda volver en escena. Sí, ahí le cogemos después de ti, le volvemos a tomar a Mateo. Ok.
Yo creo que el problema fundamental de cara al 2020-2021 tiene que ver con la salud y la vida de las personas. Estamos enfrentando una pandemia global. Este, creo que es un shock mucho más fuerte que cualquier problema o inconsistencia en las cuentas fiscales, etcétera. Porque no solo estamos hablando de las cifras contables, sino estamos ya hablando de vidas humanas. Deberíamos empezar a valorar esas vidas humanas. Y es el momento donde no solo el Ecuador, sino el mundo debe poner en su prioridad la agenda para poder salvar vidas, para poder atender los sistemas de salud y el componente que más nos atañe a nosotros que tiene que ver con la dimensión económica de la crisis. Por la cuarentena, por las paralizaciones económicas obligatorias y además buena práctica en materia de salud, se tiene que tener mecanismos paliativos de seguridad social de emergencia para la población. Es ahí donde debe estar enfocado el trabajo de cualquier estadista serio, en tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, tanto desde el componente directo de la salud como el componente de acompañamiento económico, fundamentalmente de complementar los ingresos de esa gran parte de la población, que en el Ecuador hasta antes de la pandemia era el 55 aproximadamente por ciento de la población en edad de trabajar, que no era asalariada, que no tenían un sueldo fijo, y que ahora, como ya hemos visto en las últimas cifras, está llegando a niveles ya realmente totales y se proyecta que siga creciendo. Entonces vamos a estar de que un 80% de la población sin un ingreso fijo, sin que haya una política explícita, estructural para paliar la falta de ingresos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Eso va a generar una catástrofe no solo económica, sino social y humanitaria. Así que los principales esfuerzos que deberían realizarse en el 2020 y en el 2021 es salvar vidas, tanto desde la óptica de la salud como desde la óptica de la economía. Y ante ese escenario, es realmente increíble que hemos tenido en medio de la pandemia una disminución de más de 420 millones de dólares en el presupuesto de la salud, que incluso ha llamado la atención a los propios organismos internacionales, un despido de más de 3.680 funcionarios del sistema de salud pública del Ecuador, una descapitalización de las capacidades de planificación, estadística y de gestión del propio sistema de salud, con la eliminación en buena parte de los distritos y circuitos que fueron constituidos para poder atender de forma desconcentrada el sistema sanitario, etcétera. Así que por el momento tenemos que dejar un ratito las cuentas fiscales fuera de las prioridades y enfocarnos en la vida de las personas. Ahora, yo creo que esto se debe en parte, obviamente tienen que ver factores políticos, de economía política, de relaciones de poder en la sociedad, pero yo creo que también es culpa de los economistas como área de conocimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la métrica de los economistas, la métrica con la cual se ha generado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, prioriza las lógicas del capital, las lógicas monetarias, las lógicas financieras. Tomemos apenas un ejemplo, las estadísticas sobre liquidez de un país. Primordialmente se construyen sobre la base de los balances de los bancos, pero no se evalúa, por ejemplo, la situación de liquidez de las empresas o de los hogares. Entonces, ante la mera falta de disponibilidad de información, por la construcción ideológica de la métrica y las prioridades de la métrica, entonces empezamos a preocuparnos de la métrica de los balances, de la banca, del sistema financiero, y resulta que la métrica de la situación precaria y triste de liquidez del sector empresarial mediano, pequeño y grande, y de los hogares, de las familias ecuatorianas, es totalmente ignorado. Y esa es la parte que digo, no solo por una cuestión de relaciones de poder, que creo que es claro y obvio en el Ecuador, sino también por una deficiencia que tenemos en el ámbito de la ciencia social económica de reflejar eso en la métrica, en la estadística, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy grande y que debería tratar de resolverse en algo en el corto plazo. No por nada, las estadísticas de empleo de que han salido de esta semana por parte del INEC nos han dejado a todos, digamos, con un espanto brutal, porque reflejan justamente ese otro lado de la moneda que está totalmente desbalanceada. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Vuelvo, Mateo, para que complementes lo tuyo, no más de un par de minutos. Cuando te perdimos estabas en el tema tribal, de si en el Ecuador podemos superar el tribalismo.
Sí, muchas gracias. Y como Creo que decía, y pasó no algo nos con el oíste, internet, y no nos ¿no? oíste, y no nos oíste, pero decía Andrés que te fuiste abandonando a la tribu. Sí, Sí, sí. así que dale, dale. Sí, bueno, no, yo creo que este tema es importante de abordar en Ecuador porque cuando uno ve estos debates económicos y más que económicos, sobre todo en el plano político, ve que lo que tenemos son tribus que repiten unos credos y que se repiten a toda fuerza y que no están sujetos a la fuerza de la evidencia, de la razón, de contrastar de alguna manera si en realidad eso es posible o conveniente. Y creo que el futuro de Ecuador depende mucho en que la sociedad madure un poco y aprenda a superar esos tribalismos. Esto no es algo fácil, es algo muy difícil porque en política y sobre todo cuando hay actores organizados que tienen objetivos electorales, ¿no es cierto? Apelar a este tribalismo, a los sentimientos, a la pertenencia a un grupo es un tema muy importante porque eso sí da votos y da resultados. En cambio, razonar, explicar estudios, mostrar cifras, muchas veces se vuelve aburrido, muchas veces también difícil de comprender y no tiene la alta efectividad que tiene, por ejemplo, la identificación con un grupo. Entonces, ante eso, yo creo que es bien importante que el Ecuador se plantee la necesidad urgente de abandonar estos tribalismos y de que en el plano de las ideas entendamos que vamos a tener un momento para el Ecuador muy complejo en donde va a haber mucha controversia y ante esa controversia creo que lo mejor va a ser no confiar en nuestros instintos morales de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que podamos hacer un razonamiento más lento y más profundo. Al mismo tiempo también debemos de entender que los derechos no sirven para construir argumentos, sino que los derechos en realidad sirven para concluir argumentos, ¿sí? Y tenemos que de alguna manera enfocarnos en los hechos, es decir, enfocarnos en el uso de evidencia y tratar de que los demás hagan lo mismo, de que tratemos de analizar los problemas desde la evidencia y no desde los prejuicios. Y con esto evitar, pues, y tener cuidado con los juicios sesgados que muchas veces se van a ver en este tiempo agravados por una situación de tensión, de crisis y de alto estrés. Y tratar de ir construyendo, si queremos entre ellos y nosotros, utilizando esa frase, ¿no es cierto? Una moneda de curso común que nos permita entender. Y entender que en esta situación todos vamos a estar de alguna manera impulsados a dar. Y tenemos que hacernos la pregunta principal para salir de esta crisis, es ¿qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es lo que yo voy a contribuir a la sociedad? ¿Qué es lo que yo voy a dar para tratar de superar este problema tan grave de la economía? Con eso concluiría esta intervención. Muchas gracias, Mateo. Janet, por favor, para terminar esta ronda. Muy bien. Sí, bueno, para ir directo al punto, me parece que si una de las lecciones nos queda de esta pandemia es que nos ha forzado a establecer las prioridades como deben ser, ¿no? Entonces, primero es la vida, luego el trabajo de la gente importa, es decir, para pensar como economistas nos volcamos a las cosas más significativas que deben dar el sentido a la economía, ¿no? La economía tiene un sentido en tanto aporta a la reproducción de la vida en condiciones dignas, en fin, de las personas para su bienestar. Entonces, más bien yo diría que es lo que no hay que hacer en el corto plazo, privilegiar la economía a la vida. Ese es un error gravísimo y eso luego pasa a una factura, digamos, no solamente en términos económicos, sino éticos tremendos por el riesgo de la vida de la gente. Confiarnos en el sector externo no va a reaccionar en el corto plazo. Mientras dure esta pandemia, este es un tema de mediano plazo, no de cortísimo plazo. No confiarnos en el mercado o en la buena de Dios. Es decir, no podemos desconocer las instituciones y el Estado para que puedan movilizar recursos y hacer acción colectiva. Si no confiamos en eso y empezamos nosotros mismos a ponerle todos los peros, entonces no hay quien se haga cargo
y tiene que hacerse cargo las instituciones del Estado, por supuesto, corresponsablemente con la sociedad. Y el otro es, no se debe contraer más. O sea, no es posible en estas condiciones mayor contracción, mayor desempleo, porque eso repercute en las posibilidades que tiene la misma sociedad, ¿no es cierto?, de protegerse frente a esta tremenda pandemia. Entonces, en propositivo, en el corto plazo, yo diría lo que al menos los economistas tenemos que hacer es buscar el espacio fiscal, buscar el financiamiento y hacer un manejo inteligente de la liquidez para que podamos financiar lo que en este momento es prioritario financiar, que es primero la salud, luego un sistema de protección mínimo con las condiciones laborales extremas. De hecho, ya todos los países de la región han dado respuestas inmediatas. Parecía que no había espacio fiscal, pero todo el mundo sacó espacio fiscal de donde no tenía. Entonces, se han dado las transferencias monetarias, se ha hecho un copago de los salarios, ¿no es cierto?, para apoyar a las empresas, sobre todo en sectores estratégicos, intensivos en empleo, para que no ocurra el desempleo, ¿no es cierto? Hay que pagar, hay que financiar digamos, todo lo que requiere el gasto de salud. Si antes ya estábamos muy lejos del deber ser en gasto de salud, al menos en la región, donde digamos, la referencia, el benchmarking es 6%, el promedio apenas tiene un 2.3% y creo que Ecuador va por ahí, ¿no? No sé a cómo está, en cuánto porcentaje está exactamente ahora, pero entre el 2 y el 3 estaba Ecuador. Entonces, muy lejos de del deber ser en salud, y ahora se requiere hacer más gasto. Entonces, los economistas tenemos que dedicarnos en el corto plazo a pensar creativamente en estas cosas, a desarrollar esas medidas contracíclicas, buscar financiamiento. Por supuesto, desde el lado internacional también deben darse condiciones, o sea, a nivel interno tenemos que movilizar con creatividad lo que podemos, de la liquidez que tenemos, y organizarla bien, y no contar que del sector del menos de comercio exterior nos va a llegar la salida, porque no se va a resolver en el corto plazo. Y lo que sí hay que buscar financiamiento activamente, y en eso la CEPAL ha hecho una serie de propuestas, ¿no es cierto? Y está intentando apoyar a los países para que la banca multilateral dé en mejores condiciones los créditos. También ha planteado el tema de los derechos especiales de giro, ¿no? Y que se haga una transferencia desde los países superavitarios a los países deficitarios en el tema de derechos especiales de giro. Alivio a la deuda externa, sobre todo aquellos países que están en condiciones más vulnerables, más precarias, el Caribe, Centroamérica, Ecuador también es un caso muy alarmante, además por su condición monetaria, ¿no? Por el tema de la dolarización. Pero creo que en definitiva y en conclusión es centrar el problema en lo que ahora es vital, que es la vida misma, y sobre eso la economía tiene que acondicionarse y resolver lo que estamos enfrentando ahora, porque el impacto no solamente es en la vida de la gente, sino en la economía, porque si no se mejoran las condiciones de salud de la gente, pues perderemos no solo vidas humanas, sino también perderemos posibilidades, potencialidades y nuestras, digamos, oportunidades de desarrollo serán mucho más disminuidas, ¿no? Tenemos que concentrarnos en lo prioritario ahorita en el corto plazo, y luego reflexionemos el mediano plazo y los temas más estructurales. Gracias. Muchas gracias, Janet. Y justamente tú has abierto la puerta para el último tema, dado que tenemos mucha gente joven con nosotros asistiendo al panel, y ellos obviamente todos queremos, pero ellos aún más mirar el Ecuador hacia adelante
Así que viendo lo que tú decías, Janet, mi pregunta es, el último tema es, ¿sobre qué grandes temas tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos, digamos, en la próxima década? No hablemos de aquí a 50 años, sino hablemos en esta década, digamos, sobre qué grandes temas estructurales, de fondo, fundamentales, tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Ese sería un último tema y quiero pedirles, por favor, que realmente se mantengan dentro de los 4 minutos para poder tratar algunas preguntas de la gente que está presente. Y vamos a arrancar con Andrés, por favor. Claro. Bueno, yo creo que hay una conciencia real sobre de cuáles son las prioridades en el corto plazo y su relación con el largo plazo. Tanto así que, por ejemplo, en la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, que si bien en algunos de los textos se plantean elementos procíclicos como los recortes, etcétera, los techos y otros diseños institucionales anti-planificación, en las transitorias, es decir, si empezamos a leer la ley desde el final hacia arriba, vamos a encontrar que las transitorias realmente establecen un marco amplio de flexibilidad para que recién empiecen a regir en el 2023, en el 2024. Por ejemplo, para el caso de los límites de endeudamiento se deja casi una década de plazo para que se pueda cumplir, con lo cual creo que hay una conciencia que el país en el mediano plazo no tiene como su prioridad la cuestión fiscal, porque es la realidad, pues la realidad es la vida de las personas. Ahora, eso con relación a la cuestión fiscal. Ahora, desde mi perspectiva, me parece que el Ecuador, en esta década que se plantea el país, debe tener como prioridad el trabajo. Debe tener como prioridad volver a la reconstrucción del sistema económico nacional para que los ecuatorianos puedan tener oportunidades de trabajo digno de forma universal. Yo he escuchado algunos debates que dicen, bueno, ahora en la pandemia es la oportunidad para la renta básica universal, transfiramos dinero a todo el mundo. Yo pudiera entender eso desde una óptica de seguridad social universal, pero no desde una categoría permanente. Lo que necesitamos en el Ecuador de forma permanente es realmente concebir el trabajo como derecho humano para poder generar las oportunidades alrededor de ello. Entonces, ese me parece el reto estructural que tiene el Ecuador en esta década, alineado además al trabajo digno como meta de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Pero además hay unas oportunidades de poner a los recursos públicos, privados, sociales, comunitarios, al servicio del trabajo. Tenemos que resolver elementos estructurales que nos plantea características latinoamericanas como una inmensa cantidad de trabajadores autónomos, comerciantes minoristas, economía popular, cuentapropistas, que no tienen un salario fijo, que no tienen los beneficios de la seguridad social, que no pueden tener estabilidad en el marco de sus ingresos, y también otros elementos que nos plantean las tecnologías de información y comunicación modernas como las economías de las plataformas, ¿no? Y me estoy refiriendo a esta precarización disfrazada de innovación tecnológica, en donde simplemente un modelo de reemplazar la relación de dependencia por uno de contratistas minoristas está terminando por socavar el propio tejido social y productivo. Así que yo creería que alrededor del trabajo están los principales retos que tiene el Ecuador hasta el 2030. Está en mute, Pablo Lucio. Ya, perdón. Gracias, Andrés, por tu respuesta y por haber preservado el tiempo. Luego vamos con Janet, por favor. Sí, yo creo que en materia de prioridades, los temas prioritarios a mediano y largo plazo, me parece que es luego de esta gran remesón que hemos tenido, pensar en lo básico de las personas: salud, educación, protección social, incluyendo la seguridad social. Son temas prioritarios.
Por supuesto, como ha dicho el Andrés, trabajo es, digamos, parte de la ecuación, ¿no es cierto? Un trabajo digno, garantizar un trabajo digno a la gente. Si tuviéramos la posibilidad de tener gente sana, educada, con capacidad de prepararse y la oportunidad de tener un trabajo, pues ya el Estado no tendría muchas cosas más que hacer, ¿no es cierto? Pero como esto no tenemos en Ecuador, entonces hay que pensar en estas cosas. Me parece que en términos fiscales es una prioridad pensar en cómo mejorar el sistema tributario. En América Latina la evasión es muy alta y así es en Ecuador. Está alrededor de 6.1% del Producto Interno Bruto. El gasto tributario está en alrededor de 3 puntos el Producto Interno Bruto. Entonces, solo en esos dos ya casi llegamos a 10 puntos del PIB, ¿no? Entonces, hay que reconsiderar y ver cómo bajamos la evasión y optimizamos el gasto tributario. La recaudación también sigue siendo limitada, entonces tenemos espacio para mejorar las condiciones de las instituciones y del Estado. Por supuesto, un Estado que se maneje con eficiencia, con un gasto de calidad y con efectividad en los resultados, que haya más transparencia para evitar estos lamentables temas de corrupción que hemos escuchado. Y me parece que el sistema financiero y el sistema monetario también son temas que deben ser adecuados a estas prioridades de la agenda que tiene que ser de largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Janet. Mateo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que al menos hay dos aspectos económicos bien importantes en los que el Ecuador debería ponerse de acuerdo para poder avanzar en el futuro. Y el primero es entender que por las características de la economía ecuatoriana, el principal costo de intercambio macroeconómico, trade-off como se conoce en inglés para los que estudian economía con esos textos muy comunes en inglés, es el costo de intercambio que vamos a tener entre los objetivos de desarrollo de largo plazo y las necesidades de ajuste de corto plazo. Y el principal acuerdo que tenemos que construir en ese punto es que este es un equilibrio muy delicado, donde las soluciones de esquina o las soluciones de sesgo van a causar más daño que bienestar. Entonces, tener un ajuste fiscal agresivo, una consolidación fiscal muy grave dentro de una trampa deflacionaria y recesiva, solo nos va a llevar a un tema muy grave. Y despreocuparnos totalmente de la sostenibilidad de las finanzas públicas, del sector fiscal, también puede llevarnos a empeorar el tema. Entonces, debemos acordar que este costo de intercambio entre objetivos de desarrollo de largo plazo y necesidad de ajuste de corto plazo requiere un equilibrio delicado. Y para lograr ese equilibrio delicado, creo que hay que trabajar mucho en los acuerdos, ¿sí? Evitar las soluciones de esquina creo que sería lo más importante en este primer punto. Y el segundo punto, creo que hay que reconocer cuál es la realidad de la economía ecuatoriana y de la sociedad en general, para no seguir repitiendo y repitiendo problemas del pasado, ¿no? Vivimos en una sociedad propia de los países latinoamericanos, altamente desiguales. Una es la región, Latinoamérica no por nada, es la región con mayor desigualdad económica del mundo, del planeta entero. Y vivimos una economía dual, donde hay una pequeña parte, una minoría de altos ingresos, que tiene una baja propensión al consumo porque en realidad sus necesidades ya están satisfechas y si sus ingresos crecen, por lo general se destinan al ahorro. Entonces, por eso también tienen una alta propensión al ahorro, ¿sí? Y por otra parte, hay una gran masa, la gran mayoría, ¿no es cierto? Es una población de agentes heterogéneos en términos macroeconómicos, ¿no es cierto? Que es la población de ingresos bajos y medios, que es gente que no dispone de grandes ingresos ni grandes patrimonios, que tiene una altísima propensión al consumo porque tiene muchas necesidades, entonces cuando ve incrementados sus ingresos, sus oportunidades económicas, inmediatamente impulsa la demanda agregada, consume mucho y tiene una baja propensión al ahorro, justamente por eso.
Y comprender esta característica, este hecho estilizado de la macroeconomía ecuatoriana propia, que no somos de Ecuador, es de América Latina en general, como una región altamente desigual, creo que es sumamente importante si queremos apuntar a resultados macroeconómicos. Si no entendemos esto y hacemos una política que no tome en cuenta esa heterogeneidad de los agentes económicos y cuál debe ser el rol de cada uno de los grupos sociales dentro de la economía del Ecuador, creo que también vamos a tener muchos problemas. Así que yo resumiría en esos dos: la necesidad de acordar estos equilibrios delicados entre el principal costo de intercambio macroeconómico que se da entre los objetivos de largo plazo y las necesidades de ajuste de corto plazo, y la necesidad de reconocer que tenemos una sociedad extremadamente desigual, y eso hace que las características de comportamiento macroeconómico por las propensiones al consumo y al ahorro de los agentes sean muy distintas y requieran una política muy particular que pueda expandir la demanda agregada y abrir oportunidades tanto para las personas como para la producción. Gracias, Mateo. María Caridad, para cerrar esta parte de conversación y luego pasar a la pregunta de la gente, por favor. Claro. Solo una aclaración, ¿no? Yo cuando empecé la otra respuesta por el tema fiscal, no es que estoy poniendo a la economía por delante de la vida y de la salud de las personas. Obviamente esta es una crisis sobre todo sanitaria y de salud, y la vida y la salud de las personas es lo prioritario. Pero si el país no tiene recursos, no se puede dar una solución a estos problemas, como digo, de salud y de atención en salud. Entonces, yo sí creo que es muy importante que todos pensemos en cómo se puede reinventar el Ecuador con estos escasos recursos que tenemos ahora. Y es muy importante el debate en qué tipo de país queremos y de dónde queremos obtener los recursos que el país necesita. Entonces, yendo un poco más allá de la pandemia y de la coyuntura, ¿no es cierto? Queremos seguir siendo un país exportador agrícola exportador. Ustedes saben, digamos, no se ha logrado cambiar la estructura de las exportaciones, no se ha logrado tener un cambio en los socios comerciales. Entonces, ¿queremos seguir insistiendo en eso o queremos darle un giro? Recursos. Entonces, y viendo un poco más hacia adentro justamente y no dependiendo, ¿sí me oyen? Creo que estoy con mal internet. No, ya estás bien, ya volviste, Sí, ya volviste. ya volví. Ah, ya, me llegó a mí el mensaje entonces tardíamente de que estaba inestable el internet. No, y decía que una de las cosas que también hay que ponerse de acuerdo como país y conversar es a dónde queremos que los recursos y los escasos recursos que tenemos se destinen. Y en eso, justamente porque está aquí Janet, he estado pensando en toda esta discusión y ya un tiempo de la importancia o de la gravedad de la desnutrición que tiene el Ecuador, ¿no es cierto? Y yo creo que, por ejemplo, es muy importante que debatamos y que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de política social queremos. Entonces, cuando estuvimos las dos del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, se estaba por implementar una estrategia nacional de nutrición. Y lamentablemente, 10 años después, no hay resultados porque no se mantuvo la política, no fue una cosa consistente, no se ha implementado en el Ecuador procesos como gestión de resultados para que realmente se lleve un monitoreo de cómo son estas políticas sociales y se pueda tener resultados concretos y de verdad que ocasionen cambios en el Ecuador. Entonces, a mí me parece que sí, que es muy importante cuidar el trabajo, que es muy importante atender a la salud y a la vida en los momentos actuales, que todos tenemos que pensar en cómo mantenemos los trabajos o cómo hacemos que las personas recuperen esto, pero yendo un poco más allá, creo que sí tenemos que ponernos de acuerdo en este otro tipo de debates de qué tipo de país queremos y en uno de estos temas que a mí, como les digo, he estado pensando ya algunos meses desde en cómo logramos que disminuya el grado de desnutrición infantil, porque si logramos eso, seguro que vamos a tener también mejores resultados económicos a largo plazo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Hemos tratado dentro del tiempo más o menos previsto, de tratar estos tres grandes temas, que es hoy el corto plazo y el largo plazo. Y voy a pasar a compartir con ustedes, hay bastantes, hay cerca de 20 preguntas, pero he tratado de tomar unas tres
no vamos a poder hacer que todos ustedes contesten cada una de las preguntas, así que voy a tratar más bien de coger unas 2, 3 preguntas o 4 y canalizarlas a 1 o 2 de ustedes cada una de estas. Y voy a empezar con una pregunta tan importante en el Ecuador, y es, ¿qué hacer con el sistema de seguridad social y en particular todo el tema de jubilación y salud, que es tan importante desde el punto de vista económico, pero más aún desde el punto de vista humano? ¿Qué hacer con eso en el futuro? ¿En qué podemos ponernos de acuerdo los ecuatorianos? Y me voy a permitir pasar esa pregunta primero a Janet y luego a Mateo. Por favor, Janet. Sí, bueno, preguntón. Preguntón, Claro, sí, 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 sí. preguntón. Bueno, a mí lo que me parece es que dinámicamente y más estructuralmente el tema de seguridad social pasa porque tengamos trabajadores formalizados, ¿no? Pasa porque tengamos contribuyentes. Si tuviéramos dinámicamente la posibilidad de contar con una base de empleo adecuado y formal, pues los problemas de la seguridad social se reducen de lejos, ¿no? Como actualmente estamos funcionando como reparto simple, básicamente, yo creo que no, el sistema no es equivocado. El gran cuello de botella es el mercado laboral. Entonces tenemos que dar soluciones a largo plazo en el mercado laboral. Por cierto, en el corto plazo hay que mirar los temas sobre todo del seguro de salud, ¿no? Que hubo un crecimiento de beneficiarios mucho más allá de digamos, de lo que se podía financiar con las contribuciones, y es lo que ha hecho o ha llegado a un punto de saturación. Entonces hay que mirar nuevamente los parámetros, ajustar si es del caso, ¿no es cierto?, por el lado de los ingresos. Hay que ajustar por el lado del gasto también, y establecer ese fondo de salud es el que más me inquieta, porque como te digo, en el lado de pensiones, jubilares, me parece que lo fundamental del sistema es correcto. O sea, fíjate que yo estoy en Chile ahora, no les cuento la crisis que hay con el tema de capitalización individual. Parte de las gran movilizaciones sociales se dan por el fracaso de las AFPs, porque las pensiones que reciben aquí, incluso profesionales, no tienen nada que ver. O sea, un profesor, un médico recibe muy poco ya de pensión jubilar, y se cubren las prestaciones de salud solo aquellas que han podido financiar. Entonces, bien cruel, porque la gente que menos pudo financiar, pues no le alcanzan prestaciones, digamos, para la atención al corazón, cosas como estas. Entonces, yo diría, sí amerita una revisión serena, y ahí sí apelando a los pactos que comenta Mateo, porque sí se necesita un pacto social. Allí hay que ser es un tema muy sensible, como sabemos los ecuatorianos, cada que se toca el tema se encienden las pasiones. Entonces hay que hacer un proceso muy tranquilo, pero la real solución es precautelar por la expansión de un empleo formal, de dar mejores condiciones para que esto pueda ocurrir, y en la transición hay que contar con el sistema de seguridad social contributivo y no contributivo, ¿no? Porque esa es la situación de nuestra realidad heterogénea. Entonces, y el sistema solidario, yo creo que estamos muy de lejos, es superior a otros países que tienen condiciones mucho más difíciles. Pero bueno, por ahí me quedo para escuchar al resto. Gracias, Janet. El preguntón para ti, Mateo. Y bueno, esta es una pregunta bien difícil, pero yo pienso que de alguna manera prueba estas dos ideas que yo trataba de poner sobre la mesa de cuáles deben ser los acuerdos mínimos, y aquí en la seguridad social no es distinto.
Es decir, aquí va a haber que tomar decisiones muy complejas que van a tratar de equilibrar los objetivos de desarrollo a largo plazo y las necesidades de ajuste en el corto plazo. Es decir, la situación de la seguridad social actualmente no es fácil y va a requerir medidas de ajuste en el corto plazo, pero de alguna manera hay que tratar de hacerlo para que esto no afecte las capacidades de la seguridad social y de los objetivos de desarrollo que este tipo de servicio público tiene para el largo plazo. Y entonces, yo creo que ahí hay que tener claro, ¿no es cierto?, que lo que se espera de un sistema de seguridad social en un país, ¿no es cierto?, no hay que inventarse mucho el agua tibia, creo que podemos ir viendo el mundo, viendo América Latina, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Janet nos decía ya el caso de Chile, ¿no? Por ejemplo, que el tema de las AFPs, Chile es un país muy exitoso en muchos puntos particulares, pero el caso de la seguridad social no es uno de ellos, ¿sí? Y por algo los militares que vienen de la dictadura no se sometieron al régimen de AFPs, ellos quedaron con un sistema, ¿no es cierto?, solidario, unificado de seguridad social, mucho más conveniente, ¿no? Cuando estás en el poder, puedes quedarte con la parte más carnuda de la presa y el peso para los demás. Entonces creo que no hay nada que inventar, uno podría ver las experiencias internacionales, incluidas las de América Latina, como el caso de Chile, y tratar de lograr proponer estos equilibrios delicados entre tomar decisiones para equilibrar las necesidades de ajuste a corto plazo de la seguridad social sin sacrificar su capacidad de prestaciones en el largo plazo. Y entender también lo que yo decía en este segundo punto, que vivimos en una economía dual, donde hay una gran mayoría de gente con ingresos medios, bajos ingresos y gente incluso que tiene ingresos extremadamente precarios, y no por eso deben quedar excluidos de la protección social y del goce de los derechos fundamentales. Y creo que el éxito de un sistema de seguridad social es poder garantizar eso. Y en ese sentido, en una sociedad altamente desigual, con diferentes capacidades de ingresos, disposición de patrimonios y riqueza, creo que los aportes de la seguridad social tienen que ser muy progresivos y planificados para garantizar un piso mínimo a toda la sociedad. Y un sistema solidario que permita hacer un país más gobernable, más construible, creo que una sociedad más equitativa y justa. Y ese debe ser el objetivo de la seguridad social, que no es nada fácil en un país con las características que tiene Ecuador. Y tal vez lo último para complementar es, tenemos que ir sacando el tema de la seguridad social de la politiquería. Porque si uno ve lamentablemente las decisiones y los discursos que rodean a la seguridad social, están totalmente tomados de los tribalismos, de las acusaciones, de los cálculos electorales de corto plazo y de los grupos de influencia que en un momento tienen el poder de turno y en otro momento ya no lo van a tener. Y creo que eso hace mucho daño, ¿no? Necesitamos una administración técnica que responda a estos objetivos de largo plazo del país, que logre estabilizar y ir avanzando de manera, diría yo, muy modesta, pero con pasos seguros hacia un sistema de seguridad social universal que pueda garantizar esa protección social y de derechos para toda la población. Gracias, Mateo. Andrés está con nosotros. Sí. Andrés, una pregunta para ti. Tú has hablado mucho de los temas monetarios y financieros. Hay una pregunta que me parece interesante y que se ha hablado mucho en el Ecuador en estos últimos tiempos, ¿consideras tú que el Ecuador se puede convertir en un centro financiero internacional, que puede atraer banca internacional, que puede jugar un rol como el que juega Panamá, o es una ilusión? Bueno, a mí me parece totalmente una ilusión y además innecesaria. En el Ecuador hay esa propuesta, imagínense, a estas alturas de la dolarización, pero no podemos olvidar en qué contexto se lo plantea, y me refiero al contexto estructural geográfico de nuestro país. Cuando el Ecuador se dolariza en medio de los dos grandes productores de coca y cocaína del planeta, como son Colombia y Perú, hay una necesidad de lavado de dinero. A la vez hemos visto una tendencia a nivel internacional de más bien ir apretando hacia los paraísos fiscales, o como les llamamos, centros financieros internacionales. Últimamente he visto también que se refieren como hub financiero para tratar de generar menos impacto en su reputación. Pero la tendencia en el mundo es hacia eliminar estos tipos de centros financieros donde se genera arbitraje regulatorio,
donde se permite la evasión, el sigilo corporativo, esconder las fortunas de forma ilegal, centros principalmente de lavado de dinero. No creo que deba ser la gran propuesta de desarrollo del Ecuador. Y sobre la presencia de la banca extranjera e internacional en el Ecuador, ya está presente en el Ecuador. Tenemos que, si no me equivoco, el cuarto banco más grande del Ecuador es de propiedad de un grupo bancario extranjero. Tenemos otros bancos de tamaño mediano que son extranjeros. Tenemos el rol que cumple la banca extranjera en, por ejemplo, su interacción con el Ministerio de Finanzas en los temas de la deuda, y no hemos visto que ahí haya sido, digamos, un comportamiento que soluciona los problemas del país, ¿no? Además, y tristemente, en el mismo Ecuador, muchos de los bancos que operan de forma irregular a través de las llamadas oficinas de representación, realmente son centros de captación de fuga de capitales, que en las últimas estadísticas del Banco Central de la Posición de Inversión Internacional reflejan un total de capitales privados entre la banca y las élites económicas y financieras del país que sobrepasan los 27.000 millones de dólares en depósitos líquidos en el exterior, en Miami, en Panamá, en Suiza, en Inglaterra, con lo cual realmente nos plantea un reto de decir, bueno, si en el propio Ecuador el total de depósitos a la vista está aproximadamente unos 25.000 millones, y tenemos 27.000 millones en depósitos líquidos en el exterior por parte de, no es que cada ecuatoriano tiene una cuenta en el exterior, sino un puñado de, digamos, emporios familiares y económicos. No sé qué tanto vaya a contribuir el convertir al Ecuador en un hub financiero, cuando lo que primero que tenemos que hacer es al revés. Tratar de, como se mencionaba Mateo, de que en esa economía dual, donde tenemos unos sectores hiper ricos, digamos, con excedentes y propensión al ahorro extremadamente alto, que además ni siquiera es ahorro interno, porque justamente se va al exterior, termina minando las capacidades de desarrollo del corto plazo, del mediano y del largo plazo para el país. Así que el reto no solo para el país, para la discusión de política económica, sino para los economistas, esta tribu, nosotros, los economistas, tiene como reto empezar a visibilizar estas estadísticas que han sido, digamos, escondidas del debate público y del análisis económico en las tesis, en los estudios de grado, de maestrías, en las investigaciones que hacen los estudiantes de las universidades, etc. Ese es uno de los aportes que creo que hemos tratado de hacer desde el Observatorio de la Dolarización, en visibilizar métricas, datos, estadísticas que generalmente están escondidos del debate público. Gracias, gracias Andrés. Para terminar, María Caridad, el tema que en su exposición antes lo mencionó Andrés, ¿qué piensas tú de la renta básica universal para un país como el Ecuador? Sí. A mí, justo desde Grupo Faro sacamos recientemente una infografía sobre la renta mínima universal. Y claro, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? A mí me parece que es una idea positiva y que en momentos como los actuales sí se podría implementar, pero obviamente para todas estas medidas se necesitan nuevamente recursos. Entonces, el Ecuador actualmente no está en la capacidad de implementar una política así, si es, como sabemos, es uno de los países más bien que menores medidas de asistencia social o de protección social ha implementado en esta crisis, dado sus escasos recursos con los que cuenta. Entonces, a mí me parece que es una idea muy positiva y que justamente creo que desde CEPAL se ha un poco promocionado el debate en cuanto a esta medida. Pero como digo, no me parece que es realista pensar en que es una posibilidad concreta para el Ecuador. Habría que ver si es que se suman los países y hay un poco una forma de solidaridad y de recursos prestados para implementar esto, pero actualmente no le veo factible. Y claro, además, como dice su nombre, ¿no es cierto? Es una renta mínima universal que ayudaría a todos y claro, no todos lo necesitan, entonces habría que ver bien la forma de implementar y de ver cómo sería ya el mecanismo de distribución.
pero como digo, yo creo que es una cosa que sí se puede seguir discutiendo, pero que dada la coyuntura actual del Ecuador no le veo factible. Muchas gracias, María Caridad, y muchas gracias a todos por sus diversas intervenciones, las respuestas a las preguntas. Por mi lado, como digo, les agradezco mucho. Mi rol ha sido el rol de moderador, que es ser un rol bien low profile, de solo tratar de colaborar para las presentaciones de los ponentes. Espero haberlo hecho de la mejor manera, así que mil gracias a todos, sobre todo a los muchachos organizadores en la Católica y en la San Francisco. Axel. No, muchísimas gracias igual a los panelistas, a las panelistas también, y a Pablo Lucio, pues su presencia ha sido y también lo que nos han contado desde una perspectiva académica valiosa para nosotros y para también nuestros compañeros y quienes nos han seguido, cerca de 150 personas, tanto en Facebook como Zoom. Y pues nada, extenderles mi agradecimiento desde la Asociación Escuela de Economía y también de parte de mis compañeros de Pancho Economist de la Universidad de San Francisco de Quito. A continuación le doy las palabras a Andrés Mideros para que pues se dé por concluido el panel. ¿Puedo decir solo una cosita? Quiero lanzar una cuña. Sí. Como saben, Grupo FARO es un centro de investigación y justamente en todo este tiempo de la emergencia hemos publicado muchos pequeños análisis técnicos y objetivos denominados fact sheets y también infografías sobre todos estos temas que hemos conversado ahora y muchos más, ¿no? Porque también en Grupo FARO tenemos temas de democracia y de desarrollo sostenible. Entonces les invito a todos los estudiantes a que ingresen a nuestra página web, que van a tener muchos recursos didácticos que van a ayudarles a entender estos temas económicos y también a seguir con los debates. Muchísimas gracias, María Caridad. Pues ahí están nuestros compañeros ya escuchando. Ahora sí, Andrés. Muchísimas gracias, Axel, y a todas y todos. Muchas gracias, Pablo Lucio, por la moderación. Efectivamente, creo que nos ha permitido un debate organizado para ir sacando varias conclusiones y aportes al debate. Como también lo ha dicho María Caridad, aquí tenemos también, entiendo así, esfuerzos que se han hecho desde Grupo FARO, el Observatorio de la Dolarización, la Universidad San Francisco también ha sacado varios boletines, desde la Universidad Católica hemos hecho lo propio, y no se diga desde la CEPAL también, y creo que todo eso va aportando. Algo que consideramos importante y la razón de ser de estos foros, justamente el buscar alternativas basadas en evidencia y desde el debate académico profundo y plural. Creo que eso es lo que requiere en este momento la construcción de esas soluciones. Sin duda en economía siempre va a haber un problema de asignación. Nunca hay todos los recursos que se quiere, existen unas restricciones, pero mucho del problema está en qué se decide hacer, qué sí se está haciendo, qué no se está haciendo y en dónde se ponen las cargas también de estas crisis. Y hay varias prioridades que se van definiendo. Sin duda el tema de liquidez, un tema de liquidez que requiere una participación del sistema financiero en lo nacional, pero también internacional. En varios espacios se ha hablado incluso de la necesidad de un nuevo pacto financiero internacional, de las dimensiones de lo que fue la construcción después de la Segunda Guerra Mundial. El empleo, con las últimas cifras, está en el centro de debate y para ello se requiere inversión, movilizar esas inversiones, requiere esa liquidez, entonces van aunando necesidades y determinantes prioridades y creo que toma relativa importancia, nueva importancia todos los temas de protección social. Hay temas del bienestar de las personas, de la vida, que debe estar más allá de la capacidad de adquirir bienes y servicios, sino que la sociedad en su conjunto debe garantizarlos y hay que hacerlo de forma sostenible y responsable. Y también porque creo que la pandemia nos deja una lección desde cómo construir o pensarnos sociedades y economías resilientes. Esa palabra que está tan de moda, pero que hoy en día toma relevancia porque nos da cuenta de la necesidad de que la economía se puede paralizar por un factor absolutamente externo como es una pandemia. Y las sociedades que mejor lo han hecho en proteger la vida y en tener una reactivación más rápida son aquellos que han podido construir esos sistemas de protección social. Y dentro de eso muchas alternativas a discutir. Muchísimas gracias a todas y todos. Todos estos esfuerzos están siendo sistematizados. Aquí hay varios institutos de investigación participando. Gracias por esos encuentros que tanto se necesitan y nos seguiremos viendo. Una buena noche a todas y todos. Gracias Buenas noches. a todos. Muchas gracias, gusto verles. Buenas noches a todos. Gracias, buenas Abrazos. noches. Chao. Chao.